primero, pues agradecer todos los esfuerzos de la Oficina de la Mujer, de Cristina Leiva, que ha estado trabajando también, y por supuesto desde la Asociación de Mujeres Juezas Argentinas, el trabajo de convocarlas, juntarles aquí y generar además una buena expectativa de que este espacio sea, sobre todo, un espacio de aprendizaje y intercambio, ¿no? Donde todas y todos los que estamos aquí recibimos información y nos vamos con más preguntas, más dudas, más maneras de resolver, pero sobre todo, y es algo que ha estado, bueno, esta semana que acaba de pasar y ahora con este evento, tenemos varios eventos paralelos en Argentina que además nos permiten tener otra vez ese sabor tan agradable que es vernos, abrazarnos, encontrarnos, ver gente que no veíamos hace mucho tiempo, ver gente con la que hemos aprendido pero teníamos más de 2 años que no volvíamos a coincidir, y sobre todo escuchar cómo otros y otras están resolviendo los mismos desafíos. Argentina, decía yo hace unos minutos atrás en una entrevista, es un país de muchas luces que llama la atención para el resto de la región, pero que también tiene sus sombras. Desde luego, las luces tienen que ver con un gran movimiento social, que es el movimiento social de Ni Una Más, Ni Una Menos, pero bueno, que Ni Una Menos viene de la mano del nunca más, ¿no? También, de alguna manera, una sociedad profundamente concienciada, profundamente comprometida con el tema de los derechos humanos, y que desde luego tiene una cantidad de procesos que se están dando acá que son importantes para la región. Decía también, para quienes no conozcan también el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará, el mecanismo de seguimiento de Belén do Pará surge hace 10 años después de la entrada en vigencia de la Convención de Belén do Pará, y surge como el resultado del movimiento feminista exigiendo un mecanismo que permitiera visibilizar dónde estaban las brechas de implementación, exigiendo que hubiese un mecanismo que permitiera mirar con más detalle lo que estaban haciendo los estados, porque 10 años después de la Convención de Belén do Pará, los desafíos frente a la violencia contra las mujeres seguían siendo muy amplios, y la respuesta estatal frente a la violencia contra las mujeres seguía siendo muy limitada. De tal manera que ustedes están acá, estamos compartiendo, ustedes vimos un ejercicio muy interesante sobre el registro de femicidio, y muchas y muchos de ustedes que están trabajando específicamente el levantamiento de información, que están trabajando específicamente los indicadores de Belén do Pará, saben que hay una cantidad de información y de esfuerzos que se están haciendo, y que es importante resaltarla, porque son ustedes quienes están generando esa información. Y esa información es relevante no solo para ustedes, no solo para el mecanismo de seguimiento de Belén do Pará, sino para el resto de organismos internacionales que estamos representados acá, porque somos estos organismos regionales de manera específica. Me acompaña la Oficina Regional del PNUD, en cabeza de Sebastián Essayar, me acompaña Lea Tanderter, de la Oficina de ONU Mujeres de la región latinoamericana, me acompaña Alejandra Valdés de la CEPAL, que muchos de ustedes también conocen por trabajar los indicadores específicos de feminicidio, y me acompaña nuestra querida profesora, maestra Laura Pautasi, quien además de ser una increíble profesora, fue parte y ha venido construyendo la teoría de los indicadores y la perspectiva de derecho en la región, viene de la mano de la profesora Pautasi. La profesora Pautasi ha venido construyendo y generando teoría feminista en cuanto a las obligaciones internacionales de derechos humanos, y gracias a la profesora Pautasi y a Natalia Gerardi hemos podido hacer también una mirada de todo lo que se había avanzado acá, de todo lo que se está escribiendo, de lo que se está produciendo, y con eso
a nivel de los organismos internacionales construir un sistema de indicadores de progreso que permite a los estados no solo contar qué esfuerzos están haciendo, sino también revisar, evaluar, como decíamos esta mañana, lo que plantea la obligación específica del artículo 8H de la Convención de Belén do Pará, que es revise y evalúe su política pública, revise y evalúe con las estadísticas que está teniendo, con los registros administrativos, que esa política pública que usted está diseñando como Estado, que ustedes están diseñando como provincia, es una política pública eficiente para prevenir la violencia contra las mujeres. Y esto, desde luego, sigue siendo un desafío en la región. En la región sigue siendo un desafío el levantamiento de información estadística, sigue siendo un desafío el levantamiento de registros administrativos y, sobre todo, sigue siendo un profundo desafío que se evalúen esas políticas, que se revisen esos datos, que se analicen por qué estamos teniendo esas cifras y que se reconstruya y se reoriente esa política. De tal manera que la presencia de esta sala llena nos llena de felicidad. La Oficina de la Mujer ha trabajado fuertemente para que ustedes estén acá. Les agradecemos muchísimo a sus propias oficinas de las mujeres y sus propias jurisdicciones para estar acá. Y la idea de este panel, con esta representación de los organismos regionales, es que ustedes también puedan saber qué están haciendo y por qué estos organismos regionales son relevantes para poder también bajar y tener esa visión de conjunto, esa visión regional que nos permite saber, como decía también más temprano Alejandra Valdés, bueno, no solo queremos saber que son 3 de cada 10, queremos saber si realmente son esas. Y complementábamos diciendo, bueno, y queremos saber, decía Natalia Gerardi, si eran niñas, si eran mujeres indígenas, si eran mujeres privadas de libertad, ¿dónde están esas mujeres? ¿Cómo pasó? ¿Por qué pasó? Y también nos contaba Fabiana esta mañana, bueno, ¿cuál es esa narrativa? ¿Cómo construimos una narrativa de eso para poder, ustedes como juezas y jueces, tener elementos de contexto? Nos decía también Andrea de la Corte Suprema de Chile. Entonces, sin más preámbulo, yo quiero agradecer especialmente a todas las colegas que están aquí y a Sebastián, porque rápidamente dijeron, claro que sí, queremos estar ahí, queremos dialogar con Argentina, nos encanta. Así que bueno, sin más preámbulos, yo quisiera darle la palabra a la profesora Laura Pautasi, por favor. Laura, tenga usted la palabra. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Es la verdad un verdadero honor estar aquí en esta casa. Muchas gracias a la Oficina de la Mujer y por supuesto a la querida Luz Patricia Mejía y en ella al mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará. La verdad que es un verdadero honor de mi parte y te voy a agradecer si pasamos a la siguiente, por favor. Poder trabajar y preguntarnos por qué surgen los indicadores y por qué es importante este sistema de medición. Todos ustedes vienen del campo de los derechos y esto ha sido una discusión realmente, llevamos más de 20 años discutiendo si era posible medir derechos, si era posible trasladar la evidencia empírica para medir derechos humanos y si esa evidencia empírica, fundamental en el campo de las políticas públicas, a pesar de que muchas veces no se utiliza de manera consciente, pero si era esa evidencia empírica que se produce, esos datos socioeconómicos, si era posible utilizarlo para medir indicadores. Y un poco ese fue el proceso de partida del cual voy a compartir con ustedes y pasamos a la siguiente, por favor, en el cual pensamos en cuáles fueron los consensos del siglo XXI. Y ahí es importante situarnos en las agendas de este milenio a partir de la Declaración del Milenio, porque en esa declaración y con ese desembarco que se hace respecto al enfoque de derechos humanos, la Declaración del Milenio plantean 187 países de la Tierra comprometerse en 8 primeros objetivos de desarrollo, que son los objetivos del milenio. Objetivos muy pensados para superar la pobreza, porque se presuponía que era inadmisible llegar al siglo XXI con los niveles de pobreza que teníamos. Para el caso de América Latina era una agenda más vinculada a la desigualdad, porque esa es la característica central de el continente más desigual de la Tierra. Sin embargo, lo que queda menos visible es que esta agenda también trajo, además de esa primera agenda de 8 objetivos de desarrollo del milenio, el concepto de enfoque de derechos humanos. Ese concepto de enfoque de derechos humanos planteó una metodología de intervención en el campo de lo público, pero desde un hecho
bastante poco reconocido desde el sistema de derechos humanos, que el concepto de enfoque es un concepto desarrollado por el feminismo contemporáneo. Precisamente toda la experiencia que el mainstreaming de género desarrolló respecto a aplicar estrategias, políticas y prácticas transversales en los procesos de desarrollo es ese concepto que resume esa idea de enfoque, de los famosos lentes violentas que tanto la literatura ha desarrollado. Pero el enfoque de derechos humanos precisamente recupera el valor de los compromisos en pactos y tratados internacionales y la necesidad de establecer puentes, vinculaciones de sentidos y resultados en términos de obligaciones respecto a esos compromisos que tenían los pactos y tratados internacionales. Entonces me parece que la agenda del milenio es una agenda muy poderosa que no se termina de comprender, que no queda solamente en esos primeros 8 objetivos de desarrollo del milenio, todavía es más ambiciosa a partir del 2015 con la Agenda 2030, con los 17 objetivos de desarrollo sostenibles, con todo un objetivo, el 10, que prevé reducir las desigualdades, pero también el 5 respecto a la igualdad de género. Pero esos son los consensos del sistema de protección universal, pero también tenemos los consensos regionales y estos días se llevó a cabo aquí en la Ciudad de Buenos Aires la Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, donde esos consensos también construyeron la agenda de género regional. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces allí teníamos claramente un mandato central en pensar cómo estas agendas, donde establecían la necesidad de aplicar una metodología, es decir, aplicar este enfoque, atravesar la institucionalidad pública respecto a los compromisos, es decir, esas obligaciones de los pactos y tratados internacionales. ¿Cómo se lograba eso? Y ahí vuelvo a la pregunta, ¿es posible que las obligaciones se puedan presentar en formato de datos empíricos? Esto era posible, podíamos establecer esta línea. Y esto, y pasamos a la siguiente, es importante ver ¿cuáles fueron las posibilidades de que esto empieza a debatir centralmente? En el caso del sistema de protección universal, son varios relatores y ahí hay una función muy importante que lleva el relator para el derecho a la salud, Paul Hunt, ya a inicios de este milenio, 2006, saca un documento muy potente en derechos humanos donde dice, efectivamente es posible. Y ahí quiero rescatar de manera muy interesante también el recorrido que hacen las propias expertas en el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará. Las expertas del CEBI en el 2011 ya habían expresado una voluntad en el momento que señalan, no estamos pudiendo avanzar a partir de 2 rondas hemisféricas de evaluación en resultados concretos, porque precisamente los estados tienen algún tipo de información, realizan alguna encuesta de violencia, pero estos datos no son periódicos, no se renuevan, no son amplios. Entonces teníamos una tensión. Hay quienes sosteníamos que se podía medir y se podía incorporar evidencia empírica y hay quienes sostenían lo contrario. Los derechos son esta abstracción, esta ficción maravillosa, comparable a las mejores obras de la literatura, sin embargo no le podemos poner evidencia empírica. ¿Cuál fue el camino que recorrió la región? Y esto es lo que me parece muy importante recuperar. Precisamente dar una discusión, un debate abierto que se da en el marco del sistema tanto de Naciones Unidas como dentro del sistema interamericano. Y en el sistema interamericano, allí es importante, y aquí también hay muchas representantes de los gobiernos, precisamente son los gobiernos que ponen en el marco de la Asamblea de la OEA la necesidad, en el caso del Protocolo de San Salvador, que es el Protocolo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Sistema Interamericano, aprobado en 1988, que estuvo más de 30 años sin que se pusiese operativo, recién se pone operativo a partir del 2007, donde se define el grupo de monitoreo, y allí la Asamblea General de la OEA en el año 2005, con un liderazgo claro de Argentina, dice se puede avanzar en indicadores. Por lo tanto, vamos a establecer que el mecanismo de seguimiento establezca los indicadores. Bueno, hasta ahí el mandato era claro, estaba muy bien este mandato. Ahora, ¿cómo avanzamos en esa construcción? Porque además la sociedad civil también venía demandando a partir de los informes, los mecanismos de los contrainformes. En la conferencia inaugural de Natalia Gerardi se planteaban centralmente la necesidad de esta información. También la sociedad en los contrainformes planteaba esta necesidad de indicadores. Y entonces pasamos a la siguiente. Empezamos a construir dentro del sistema interamericano, en el caso particular de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿cómo definíamos qué unidad de medida estadística que pudiese abarcar a los distintos estados que habían ratificado el Protocolo de San Salvador
a partir de qué tipo de indicadores. Y ahí definimos 3 tipos de indicadores y pasamos a la siguiente. Indicadores, teníamos la obligación contenida en la norma, el estándar jurídico, ¿esto qué significaba? Había que interpretar esa obligación contenida en la norma y luego los indicadores. Este proceso, y pasamos a la siguiente, implicaba centralmente detenernos en los principios transversales de derechos humanos y precisamente en esos estándares que ya el sistema de protección universal, a partir de la interpretación, las observaciones generales de todos los comités, las observaciones generales del comité de DESC, del comité CEDAW, también habían avanzado en fijar los estándares centrales. Estamos hablando de los principios de universalidad, igualdad y no discriminación, acceso a la justicia en sentido amplio, y ahí desembarca centralmente este principio central en términos de la efectividad del cumplimiento de los derechos, pero también opera como una categoría transversal. Y ahí hubo precisamente un proceso metodológico muy interesante de elaboración en torno a seleccionar estos instrumentos que nos permitiesen medir estas obligaciones. Suena un trabalengua maravilloso que parece muy difícil de construir en términos de lo que es la posibilidad de atravesar procesos, y ahí cuando hablamos de atravesar procesos, de allí la necesidad de mirar un enfoque transversal, particularmente para procesos donde había que desagregar la información por sexo, raza, género, cuestiones vinculadas a pertenencia étnica, y allí también había que incorporar principios centrales de derechos humanos como progresividad y no regresividad, y esto era central en términos de cumplimientos de obligaciones, pero también contenidos mínimos, y también esos contenidos máximos que iban a marcar el rumbo del cumplimiento de los estados. Entonces, estos principios, aquí hay un listado que podemos ver los principales estándares definidos que han sido centrales para la definición de indicadores, y este no es un checklist que está circulando por allí y que tenemos que tildar. Esto ha sido la construcción de la interpretación del corpus de derechos humanos. Estos estándares nos permiten precisamente ver de qué manera ese enfoque de derechos humanos, es decir, esas obligaciones de cumplir con lo mandatado en los pactos y tratados internacionales, se reflejan en la institucionalidad de los estados, tanto en sus políticas públicas como en los distintos órganos que dependen del Estado. Y pasamos a la siguiente. De allí es que definimos, y en el caso del Protocolo de San Salvador, un agrupamiento respecto a los distintos derechos que teníamos que elaborar y en un proceso progresivo para que los estados pudieran familiarizarse a partir de elaborar informes en base a indicadores. Con esto pasamos a la siguiente y allí definimos 3 tipos de indicadores. Y esto hay una coincidencia, el Sistema de Naciones Unidas define los mismos indicadores estructurales de procesos y de resultados, que condice con la lógica de elaboración de los preceptos centrales de los principales pactos y tratados internacionales. Si nos detenemos en el artículo 1 de la CEDAW, precisamente la CEDAW establece y define la discriminación por objeto, pero también por resultado. Entonces, precisamente aquí lo que se medía era la estructura de satisfacción de derechos, de cumplimiento de estas obligaciones por parte del Estado, los procesos desarrollados, es decir, qué herramientas, qué respuestas estatales se daban y cuáles eran los resultados. Pero el proceso fue todavía más ambicioso. ¿Y qué definió el grupo de trabajo del Protocolo de San Salvador? Necesitamos medidas cualitativas, necesitamos conocer la percepción, pero no solo la percepción, sino la experiencia de la persona protegida amparada por los pactos y tratados internacionales. En un concepto y una necesidad de instalar que los pactos y tratados internacionales no son solamente para los grupos vulnerables, sino que protegen a cada una de las personas en este continente. Y esto atravesado por los distintos enfoques. La siguiente. Esto que pasamos muy rápido tiene que ver también con categorías transversales que era muy importante definir. Primero, la recepción del derecho, es decir, cómo esta respuesta estatal se había articulado en la institucionalidad. Si pensamos los países federales de la región, México, Brasil y Argentina, esto requería necesariamente pensar categorías como las capacidades estatales. ¿Qué significa? La distribución del poder al interior del Estado. ¿Cómo se organizaba esta estructura para dar cumplimiento a las obligaciones, sumado a los contextos presupuestarios y recursos financieros? Esto era claramente subvertir un orden dado de un mecanismo de informes sistemáticos que se daban a partir de cuestionarios. Era realmente un salto muy ambicioso pensar que además se cruzaba por 3 categorías transversales: igualdad y no discriminación, que son las categorías acceso a la justicia y acceso a la información, en el sentido también de establecer la obligación de producción de información, pero también de difusión.
La siguiente, por favor. Esto terminaron estas tablas de Word que tenían distintas, bastante complejas para tomar, y pasamos a la siguiente. Y así el protocolo de San Salvador, por Asamblea General de la OEA, aprueba 714 indicadores para los 8 derechos contemplados en el protocolo de San Salvador. Si comparan con MESEGBI, está mucho peor el seguimiento del protocolo de San Salvador. Este es un guiño. MESEGBI concentramos mejor los indicadores. Vamos a la siguiente. Para estimular claramente en esta próxima ronda, el grupo de trabajo avanzó en definir fichas técnicas respecto a estos indicadores, un acompañamiento central. Hay un gran reconocimiento a las y los expertos que han transitado en este grupo de trabajo el protocolo de San Salvador, porque sin presupuesto y con una enorme voluntad han llevado en esta definición de este proceso. La siguiente, por favor. Allí va a quedar disponible también, tenían ustedes el link para acceder a los informes. El protocolo de San Salvador va por 3 rondas de informes con los indicadores en estas líneas. ¿Los estados han cumplido todos? No. Pero se avanzó claramente en una institucionalidad. Hoy sería imposible pensar un informe del protocolo de San Salvador sin los indicadores. ¿Es perfectible? Es perfectible. ¿Son muchos indicadores? Son muchos indicadores. Pero lo que está permitiendo medir es la progresividad y no regresividad en función de este compromiso que los estados habían establecido desde el minuto cero en todo el campo de los derechos humanos, que era avanzar hacia la satisfacción plena. Ese mismo mecanismo, y por una oportuna mirada del mecanismo de seguimiento de Belén do Pará, se estableció centralmente la voluntad por parte del MESEGBI y de las expertas en adoptar el mismo sistema. De manera, ya voy terminando, de manera precisamente de seguir la misma línea que tenía el primer mecanismo que adopta sistema de indicadores, avalado por la Asamblea General de la OEA, y entonces se definen los indicadores del mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará, y allí realmente la mirada de Natalia Gerardi fue central en esta mirada. ¿Cuál fue la línea? Había voluntad de las expertas. En este caso, a diferencia del protocolo de San Salvador, no se comenzó de cero, sino ya había 2 rondas de informes. Y esto también permitió una legitimidad muy importante en el diseño de estos indicadores. Se necesitaba información, y esa información era precisa. Se necesitaba que los estados renueven sus encuestas de violencia. Se necesitaba que los registros administrativos contemplaran más variables, desagregaran, interseccionalidad. Esto ya estaba instalado en la voluntad, y pasamos a la siguiente. Se definen mucho menos ambicioso, pero más certero, 246 indicadores para el cumplimiento con las categorías transversal de recepción del derecho de contexto financiero, y ese es el gran punto. Luz Patricia vive en cada una de las presentaciones que hace del mecanismo, muestra claramente los semáforos, donde los indicadores nos muestran centralmente cómo los presupuestos decaen a un rojo intensísimo respecto a la falta de voluntad presupuestaria de los estados en términos de violencia. Y lo último que queda muy presente son las capacidades institucionales vinculadas en áreas como las áreas para garantizar la vida libre de violencias, donde esa distribución del poder queda muy claramente reflejada en los indicadores que presentan los estados. 2 puntos, la siguiente por favor. 2 puntos más en adelante, aquí está la información donde ustedes pueden encontrarla. Siguiente, por favor. Y vamos a los desafíos o los cuales fueron las lecciones aprendidas. Hoy tenemos dentro del sistema interamericano, y que está poco visible, pero sería importante apropiarnos mucho más, 3 mecanismos que han establecido el sistema de indicadores de progreso. Los informes con los sistemas de indicadores de progreso nos permiten no solamente a los mecanismos avanzar, y ojalá se avance. El MESEGBI tiene y el CEBI tiene una experiencia importante en observaciones generales. El mecanismo del protocolo de San Salvador todavía no ha avanzado en esa línea, pero permite ver con claridad precisamente la respuesta que los estados están dando en cumplimiento de obligaciones. Ahora, la siguiente, con esta es la final. Estos indicadores también se adelantaron a la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ese principal consenso, el sistema interamericano lo puso en acto. Además, se demostró que es posible medir derechos, es posible medir el alcance de las obligaciones. Las herramientas estadísticas disponibles de los estados fueron aptas y son todavía aptas. Necesitamos más información y también necesitamos adecuar la voluntad, y en el caso de los indicadores de acceso a la justicia es central en esa dirección. Entonces, para concluir, me parece que es una oportunidad realmente muy importante y no dejar pasar que todo esto construido a lo largo de 2 décadas, principalmente en el sistema interamericano, pero en alianza con el sistema de protección universal, avanzar centralmente en que los poderes judiciales, y aquí la interpelación a ustedes,
como operadores judiciales o en las distintas funciones que cumplan dentro de esta línea, realmente afronten el desafío de construir sistemas de información que permitan retroalimentar estos indicadores, que sean permanentes, pero particularmente que permitan también una rendición de cuentas respecto a la actividad que se realiza dentro del Poder Judicial y dentro del cumplimiento de obligaciones para garantizar igualdad y no discriminación, cumplimiento de derechos económicos, sociales y culturales y particularmente una vida libre de violencia para mujeres, niñas e identidades sexuales diversas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que en la presentación no dije que la doctora Pautasi fue la presidenta del grupo de trabajo del Protocolo de San Salvador y por supuesto parte del equipo con Natalia Gerardi, con quien trabajamos la propuesta de indicadores inicial que fue adoptada por el comité de expertas. Bueno, en esa misma línea vamos a continuar con Alejandra Valdés. Ustedes la conocen, Alejandra, especialista de la Comisión de Género de la CEPAL. Alejandra, tienes la palabra. Bueno, quiero agradecer a todas nuestras anfitrionas, me voy a permitir no hacer la lista, por la invitación. Creo que poder hacer un análisis que vaya desde, como señala el nombre de esta actividad, desde el enfoque punitivo a un abordaje integral, es el desafío central de nuestra acción hoy día. Yo les voy a hablar de lo que estamos haciendo, fui invitada a hablar de lo que estamos haciendo como CEPAL, en términos de violencia contra las mujeres por razones de género. En ese sentido, contarles que nuestro mandato en términos de Secretaría de la Conferencia Regional sobre la Mujer y a su vez el vínculo que tenemos con la Conferencia de Estadística de las Américas nos ha hecho trabajar los últimos 15 años en la medición de feminicidio en la región. Hemos establecido 3 indicadores de feminicidio, feminicidio en valores absolutos, en tasas y muerte de mujeres por pareja íntima, que además fue, para que ustedes vean un poco la historia, fue lo que el 2008-2009 decidieron las ministras de la región nombrar, cómo decidieron las ministras de la región nombrar el indicador de feminicidio, que era la propuesta, que habíamos hecho una reunión en el contexto de la Comisión de Estadísticas de las Américas, en el encuentro de estadísticas de género de nivel internacional, para poder trabajar metodológicamente el indicador. Las ministras lo rechazaron porque solo 3 países de la región al 2008 tenían tipificado el feminicidio. Harta agua ha pasado por debajo del puente. Hoy día todos los países de América Latina tienen tipificado el feminicidio o el femicidio, dependiendo de la ley nacional. Pero además, y aún con el caso de República Dominicana, que a veces nos hace bajar a 17 porque derogó la ley, pero tiene normativa administrativa para su medición, una cosa rara del país, pero efectivamente nos hace afirmar que tenemos 18 países con norma. Y en ese sentido, claramente, perdonen, yo aquí, para no hablar de más, porque si no, no voy a terminar nunca, Luz Patricia me va a hacer callar, y todas esas cosas hay que evitarlas. Pero bueno, entonces estamos haciendo eso desde hace una década. Además, hemos trabajado incesantemente con otros organismos del Sistema de Naciones Unidas en equipos de expertos para los temas de estandarizar las encuestas de violencia contra las mujeres. Hemos producido y hecho seguimiento a las directrices para la generación de encuestas de violencia, con un trabajo exhaustivo con los institutos de estadísticas en la región, cuestión que también hacemos con el indicador de femicidio, tratando de que feminicidio, tratando de que
caiga y entre, mejor dicho, al cajón de los institutos de estadística para que sea parte del sistema, esta medición sea parte del sistema estadístico nacional. No basta con medir el femicidio, el feminicidio o las muertes violentas por razones de género en el sistema de seguridad y justicia si esto no va a los organismos validadores que permitan que este indicador sea parte de los sistemas estadísticos nacionales. Por favor. Dale. Bueno, yo creo que voy a hacer la campaña Únete este año del secretario general para eliminar la violencia contra las mujeres o para erradicarla. En realidad este año hace una convocatoria a todos nosotros como organismo para levantar lo que ha sido el trabajo de la sociedad civil y del feminismo en América Latina en pos de los datos, pero también de las políticas que se han desarrollado en la región. Y en ese sentido yo aquí quiero levantar tres cosas sobre lo que significó a fines de o en la década del 2000, lo que significó la acción de algunos organismos de la sociedad civil, voy a nombrar solo algunos, en la región. En el caso de Argentina, la Casa del Encuentro durante muchos años fue el organismo que desarrolló las estadísticas de feminicidio en el país. Había pasado bastante agua ya cuando el Consejo existía y seguía siendo el organismo que validaba y de hecho el país nos informaba ese dato producido por la sociedad civil como el dato oficial. Entonces, luego en el caso de Chile, la red de violencia contra las mujeres tuvo un rol fundamental para poder ver qué era lo que se excluía del dato oficial en una ley tan restrictiva que solo nos permitía contar los femicidios por pareja íntima o convivencia, y claramente era lo que permitió avanzar en una propuesta de reforma legislativa que hasta hace que recién hace 2 años se genera o hasta el día de hoy en Honduras el dato lo produce la Universidad de Honduras y el Observatorio Nacional de la Violencia. Lo produce con datos de la policía, lo valida luego el Instituto de las Mujeres y el Instituto de Estadística. Hay una mesa técnica, pero sigue siendo un dato producido por la sociedad civil. Esto quiere decir que no solo de vanguardia, en una mirada muy de largo plazo, la sociedad civil ha estado haciendo este trabajo mucho antes que los estados y por lo tanto creo que es importante hacer este reconocimiento por razones no solo políticas, sino que tiene que ver también a la supervivencia de un sector social que requerimos para la gobernabilidad en nuestros países. No basta solo con pensar cómo se hace la política antiviolencia en el Estado, sino que también cómo se construye en la sociedad civil, porque en paralelo no lo podemos lograr para avanzar en los derechos. Por favor, la siguiente. Bueno, aquí no me voy a extender sobre los avances normativos, solo decirles que 10 países en las leyes integrales tienen articulado que define cómo medir o tipifica el levantamiento de información estadística sobre las operaciones estadísticas periódicas, o ya sean encuestas de distinto tipo, o como la obligatoriedad de generar observatorios o registros únicos de violencia contra las mujeres. La siguiente, por favor. Desde esta perspectiva, bueno, esto es lo que ya les conté anteriormente, brevemente, me la voy a saltar, que tiene que ver con
Lo único que ahí yo creo que es importante decir que hoy día el indicador de feminicidio es un indicador complementario a nivel regional de los objetivos de desarrollo sostenible. Fue un trabajo arduo entre distintos organismos del sistema, incluyo a ONU Mujeres, a la Oficina de Drogas y Crimen, al PNUD, para trabajar con la conferencia en el ámbito de la Conferencia de Estadística de las Américas para lograr que este indicador se instalara como un indicador complementario. Y ahí va la relevancia de trabajarlo con los institutos de estadística y también por algo que metodológicamente es tremendamente necesario, que es el liderazgo de los institutos, de los INE en los temas metodológicos, no solo para validar, sino que también para fortalecer las capacidades del funcionariado público en esta medición y además ver en los países que tienen menos desarrollo institucional, los INE, poder generar no solo capacidades, sino que también plataformas y otros para visibilizar los datos. En el caso de los avances en la construcción de sistemas de información sobre violencia contra las mujeres, están los temas que dicen a la institucionalidad. Claramente, bueno, hoy día durante la mañana nos dimos cuenta, no tengo que repetirme, hay una construcción de institucionalidad, de espacios, de mesas de trabajo común, de formas de aplicación de la política por el funcionariado público, además de institucionalidad para atender todos los temas de feminicidio, los acuerdos interinstitucionales es parte de ello, marcos metodológicos que se han construido en distintos países y marcos metodológicos para la información estadística, tampoco tengo que extenderme sobre ella, indicadores hoy día y visibilidad de los datos con oportunidad y pertinencia. La siguiente, por favor, que dice los desafíos, y con esto voy a terminar, que tiene que ver con esta coordinación interinstitucional, de alguna manera requiere avanzar en la información dispersa en las distintas instituciones. Todavía hay poca interoperabilidad de los sistemas y ausencia de marcos legales que faculten el intercambio entre las distintas instituciones productoras, por ejemplo, entre todas las instituciones del ámbito de seguridad y del sector justicia, con los institutos de estadística. Eso además sumado, ¿cierto?, a los temas de la difusión, el tema de hay aún baja participación de los institutos de estadísticas en la construcción de información sobre femicidio y feminicidio, y además todavía tenemos bajas capacidades para hacerlo en estas instituciones. Hay poca integración de información cualitativa a las estadísticas sobre femicidio y feminicidio. Ello se dijo, Natalia, no tengo que alargarme, planteó todo el tema de las carpetas judiciales, de la apertura de las investigaciones, etcétera, de manera extensa, pero claramente esto dificulta la posibilidad de robustez de las estadísticas. Para poder hacer mediciones interseccionales es necesario abrir los datos. Hoy día los países de la región nos muestran datos de manera importante sobre condición étnico-racial, sobre edad, nacionalidad, personas dependientes a cargo, embarazadas y condición de actividad. Esas son las 6 variables o categorías que hemos solicitado en años anteriores, y claramente estas variables son relevantes para los registros. Hay, por ejemplo, edad, solo 17 países de América Latina nos informa, no todos,
en condición étnico-racial solo 5, personas dependientes a cargo 9 países, nacionalidad 14, condición de actividad 9 países y embarazadas 6 países. Entonces todavía para poder mirar con complejidad el fenómeno a nivel regional, sabiendo que algunos países solamente producen informes nacionales que desglosan la información, todavía a nivel del continente tenemos mucho que hacer. Lo voy a dejar por acá porque... Muchísimas gracias, Alejandra. Y vamos a continuar con esta mirada regional a partir de diferentes organismos. Sebastián, este hurto grabado. Con Lea Tandeter, yo quiero agradecer además especialmente, antes de darle la palabra a Lea, el trabajo que viene haciendo de manera persistente la CEPAL hace tantos años, ¿no? Cuando no habían indicadores, cuando no sabíamos cómo medir, cuando no sabíamos cómo hacerlo, allí estaba la CEPAL haciendo un esfuerzo realmente importante para traducir en evidencia eso de lo que el movimiento feminista hablaba que estaba pasando y no se sabía y era una percepción y todo el mundo lo sentía pero no sabíamos cómo expresarlo. Allí estaba la CEPAL haciendo, especialmente el Observatorio de Género de la CEPAL, haciendo un trabajo muy, muy relevante, así que quería hacer ese reconocimiento y Hanna estaba ahí también desde entonces, haciendo grandes esfuerzos. Ahora el reconocimiento es para varias, no ¿Sí? solo para mí. Sí, claro, pero bueno, agradecer eso especialmente. Bueno, vamos a darle la palabra a Lea, de la Oficina Regional de ONU Mujeres, que también ha sido una gran aliada en este proceso. Lea. Bueno, primero agradecer en nombre de ONU Mujeres. Para mí es muy emocionante. Yo en este momento estoy ocupando una función regional, pero volver a tribunales en Buenos Aires siempre es muy emocionante y sobre todo estar no solo en un panel, sino en una sala llena de expertas, expertos, compañeras, compañeros de muchísimos años, justamente en este camino hacia alcanzar una América Latina libre de violencia contra mujeres y niños. Así que muchas gracias. Gracias también, bueno, a MESECBI, a la Oficina de la Mujer de la Corte, a la Corte Suprema de México y también a ELA, que ahí la veo más a Nati, por organizar esta reunión. Bueno, creo que no solo desde ONU Mujeres, sino claramente desde todas las agencias, también veo acá colegas de otras agencias en el auditorio, tenemos un profundo compromiso en el fortalecimiento de las acciones integrales para dar una respuesta a la violencia contra las mujeres y las niñas, tal como lo establece la Convención de Belén do Pará. Y claramente creemos que como organismos internacionales y regionales tenemos también un rol muy importante en dar una respuesta, ¿no? Y en este sentido creemos que digamos, somos parte obviamente del sistema y responsables también de generar normas, estándares, acompañar a los estados en el desarrollo e implementación de políticas públicas y también de mecanismos. Y en ese sentido, yo voy a mencionar algunas de las cosas, muchas de las cosas que mencionaron y van a mencionar los colegas, o sea, lo hacemos en conjunto, entonces yo solo voy a nombrar algunas de las cosas en las que estuvimos trabajando en el último tiempo. Empiezo por contar un poco el trabajo que venimos haciendo con MESECBI, en particular en el contexto de la iniciativa Spotlight, en el programa regional de la iniciativa Spotlight, que ONU Mujeres implementa junto con PNUD y con UNFPA. Y en este contexto, en este marco justamente, desde hace algún tiempo, de hecho acá tenemos el resultado de nuestra colaboración, desde hace algún tiempo justamente nos dimos a la tarea de un poco de realizar diagnósticos, recomendaciones, análisis de legislación comparada justamente para fortalecer la implementación de la ley modelo sobre femicidio. Como les decía, acá es como una publicidad, acá está el resultado, muy orgullosa de mostrar el resultado. Y justamente, digamos, esto es
parte del trabajo que hacemos de acompañamiento y apoyo en el desarrollo y fortalecimiento de los marcos normativos a nivel regional, pero también, digamos, que tienen un resultado a nivel local, ¿no? Y esto creo, bueno, digamos, es muy importante. Esto es un trabajo también donde, digamos, acá veo a mi colega Pedro de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, bueno, obviamente Sebastián, Alejandra. Esto es algo que trabajamos claramente en conjunto. Respecto de la prevención, ¿no? La prevención, también trabajamos en la prevención, y en este sentido solamente, digamos, tomo como un ejemplo, trabajamos junto con la Organización Mundial de la Salud y con la Organización Panamericana de la Salud. Hace unos años desarrollamos una caja de herramientas dirigida a tomadoras y tomadores de decisiones, las personas que son encargadas del diseño e implementación de las políticas públicas para la prevención. Trabajamos con autoridades de los ministerios, de los mecanismos de adelanto de la mujer y también los ministerios de la salud, justamente en el diseño e implementación de políticas para la prevención. Y, por supuesto, no puedo dejar de mencionar la importancia de la respuesta, ¿no? Cuando estamos frente a estos casos de violencia contra mujeres y niñas y, por supuesto, su peor expresión, el feminicidio, ¿no? Y en este sentido, desarrollamos junto con mi colega Pedro del Alto Comisionado el protocolo modelo para la investigación del femicidio-feminicidio. Y en ese sentido, digamos, no solo nos quedamos ahí, sino también estamos trabajando a nivel regional con la red de ministerios públicos, justamente para apoyar en el proceso de adopción y adaptación del protocolo modelo, y también desarrollamos recientemente un curso virtual de autoformación sobre el protocolo. De hecho, aprovecho, pero va a estar contento, aprovecho para invitarlas también a buscarlo y también hacerlo. Es un curso digamos, que se puede hacer online en sus tiempos, seguramente no muy libres. Pero bueno, entonces justamente esto tiene que ver justamente en la respuesta, ¿no? Digamos, en el deber de investigar con debida diligencia, en garantizar un recurso efectivo, básicamente garantizar un acceso a la justicia, ¿no? Para sobrevivientes de violencia y sus familiares. Hace poco estábamos con Luz Patricia y otros colegas, Sebastián, en otro evento, justamente hablando del acceso a la justicia, ¿no? Y creo que a mí me gustaría un poco terminar hablando de eso, ¿no? Vemos que, por un lado, digamos, la falta de acceso a la justicia se da muchas veces por la falta de implementación de políticas públicas ya existentes. En ese sentido, nuestra región es pionera en la adopción de políticas públicas robustas, ¿no? Pero muchas veces nos encontramos frente a una falta de implementación de estas políticas. Existen, por supuesto, prácticas judiciales enquistadas todavía, discriminación, revictimización, falta de perspectiva de género, que eso, y de hecho me alegra estar acá con la Oficina de la Mujer, porque acá fue donde recibí mi primera capacitación sobre este tema, y hay que, digamos, seguir, multiplicar, ¿no? ese tipo de capacitaciones. Y por último, y creo que un poco esto es lo que me quedo con la invitación de Luz Patricia puntualmente, pero me SECMI en general, ¿no? También ver otros problemas estructurales con los que nos encontramos, ¿no? Justamente cuando circulamos los pasillos de la justicia, por decirlo de alguna manera, y que muchas veces no necesariamente son respuestas penales, ¿no? Las que estamos buscando, y vemos cómo, digamos, tiene otras implicancias en temas de reparación, familia, civil en sentido general. Entonces, la necesidad justamente de dar una respuesta diferente, ¿no? Y eso me parece que es muy importante.
Yo creo que respecto de, digamos, me gustaba porque las personas que me antecedieron terminaron sus exposiciones hablando de desafíos. Y a mí me parece que, entonces pensé 2 desafíos, no lo tenía pensado, pero creo que es muy importante incorporar en este diálogo, acá entiendo yo, digamos, somos organismos internacionales, muchas funcionarias, funcionarios, magistradas. O sea, es muy importante también, y me gustó Alejandra lo que decía y hablaba, por ejemplo, en Argentina de la Casa del Encuentro, ¿no? A mí me parece que es muy importante incorporar en esta conversación, yo sé que lo hacemos, pero digo, más y más y más a la sociedad civil, ¿no? La sociedad civil ha estado ahí dando una respuesta, cubriendo las falencias que muchas veces ha tenido la respuesta estatal e incluso también exigiéndonos más y más y más a las organizaciones internacionales. Entonces, me parece que eso es muy importante de resaltar, el rol transformador que ha tenido la sociedad civil. Y de hecho, en un estudio reciente que hizo PNUD junto con ONU Mujeres, se demostró que la presencia de la sociedad civil es digamos, el factor más importante justamente para generar cambios en nuestras sociedades. Y por último, algo que también creo que Alejandra hablaba sobre la necesidad de digamos, seguir visibilizando esta problemática, ¿no? Digamos, acá creo que estamos hablando entre aliadas, aliados, seguir visibilizando la problemática, jerarquizarla, nombrarla, femicidio, feminicidio, violencia sexual, violencia económica, violencia política. O sea, puedo seguir toda la tarde, pero me parece que digamos, me quedo con esos 2 desafíos. Gracias por el tiempo. Gracias por además mencionar que Pedro está aquí. Pedro no está aquí sentado porque va a estar en otro panel más tarde, pero efectivamente el esfuerzo que se hizo con el protocolo para investigar la muerte violenta de mujeres es un esfuerzo que está rindiendo frutos, que sigue rindiendo frutos y que gracias a ese protocolo que también trabajamos en su día con la hoy relatora de personas desaparecidas, me parece, ¿no? De violencia contra las mujeres también, exactamente, pero Carmen Rosa Villa lideraba ese proceso, sí. Fue un proceso muy interesante y por eso la idea de que ustedes también vean las agencias internacionales, las agencias regionales como una herramienta para ustedes también, ¿no? Las agencias no estamos allí solamente diciendo lo que no se está haciendo, estamos contando los esfuerzos y también necesitamos de ustedes como esa retroalimentación que nos permita ir avanzando en este tema. Bueno, yo sin más preámbulos quiero darle la palabra a Sebastián Esayac. Sebastián es abogado, es especialista en el tema. Sebastián, con Pedro son de los pocos hombres que tenemos a nivel regional en las agencias, con una mirada muy amplia sobre acceso a la justicia de la mujer. Estamos muy, muy felices de que hayan podido estar hoy con nosotras, así que Sebastián, sin más preámbulo, te doy la palabra. Buenas tardes a todos y todas. Para mí, al igual que lo que decía recién Lea, es un orgullo y una alegría poder estar aquí en mi país, porque también mi función es en la oficina regional del PNUD para América Latina y el Caribe, con base en Panamá, y ahí es donde vivo, así que estar de misión aquí en mi país es muy grato, así que bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer en nombre del PNUD a la OEA, a la CIM, a MESECVI, a la Oficina de la Mujer de la Corte, también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, y obviamente también a Natalia Gerardi y al equipo latinoamericano de Justicia y Género por la invitación. Justamente como mencionaba hace unos instantes Lea, hace apenas algunas pocas semanas desde PNUD lideramos un evento de alto nivel sobre justicia, sobre acceso a la justicia para mujeres víctimas sobrevivientes de violencia contra las mujeres y en el caso de los familiares en los casos de femicidio. Y uno de los temas que tocamos en ese evento tenía que ver con la necesidad de implementar una mirada integral sobre el fenómeno de la violencia, reconociendo, resaltando los aspectos estructurales, ¿no? Que mencionaba también hace instantes
Alejandra desde CEPAL, ¿no? Digamos, la importancia de identificar cuáles son los factores estructurales que explican la violencia contra las mujeres y el femicidio. Tenemos mucha evidencia en nuestra región sobre el femicidio que es perpetrado en el ámbito doméstico, intrafamiliar, pero muy poco sobre lo que ocurre exactamente en el ámbito público. Y esta ha sido justamente una de las apuestas del PNUD en el marco de la iniciativa Spotlight, concretamente en el marco del programa regional para América Latina de la iniciativa Spotlight, que bueno, me imagino que muchas y muchos de ustedes conocen, pero bien vale la pena resaltar una vez más que la iniciativa Spotlight es una asociación entre la Unión Europea y el Sistema de Naciones Unidas para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, incluido el femicidio, feminicidio o muertes violentas de mujeres por razones de género, que es el foco de atención en la región de América Latina justamente, ¿no? Para nuestro programa. Así que un poco los hallazgos que voy a compartirles hoy, algunos comentarios, tienen que ver justamente con una serie de estudios que nosotros realizamos en el marco de este programa regional para América Latina y que poníamos el énfasis justamente en esta mirada, como recién les comentaba, estructural, multidimensional del fenómeno de la violencia contra las mujeres y el femicidio, reconociendo justamente algunos factores, ¿no? Y el carácter multidimensional tiene que ver justamente con cuáles son los factores que intersectados con la violencia y con el femicidio la exacerban, ¿no? Y que tienen que ver justamente con la trata y el tráfico de mujeres, que tiene que ver con las desapariciones forzadas de mujeres y niñas, que tiene que ver con los contextos de criminalidad organizada, que tiene que ver con los contextos de pobreza multidimensional, que este es un concepto que nosotros trabajamos desde el PNUD y que tiene que ver justamente con la pobreza no desde la perspectiva solamente del ingreso, sino que tiene que ver con la pobreza desde el punto de vista del acceso a los medios de vida, como la salud, la educación, el trabajo, etc. Como parte de esta arquitectura multidimensional de estudios en contextos de alta vulnerabilidad social, también trabajamos junto con OIM los contextos de movilidad humana y especialmente dentro de ellos los contextos migratorios, que también son un factor de exacerbación de la violencia contra las mujeres, especialmente de la violencia sexual y también, por supuesto, de los femicidios, ¿no? O las hipótesis de femicidio que están asociadas justamente a las desapariciones forzadas de mujeres que se dan en esos contextos de alta vulnerabilidad. Desde PNUD lideramos, como les decía recién, estos estudios multidimensionales, concretamente han sido 8 estudios, hicimos otros estudios también junto, por ejemplo, con CEPAL en materia de datos para el fortalecimiento del indicador de femicidio del Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL, hicimos otros estudios vinculados con el tema de justicia, que justamente Natalia presentó en su conferencia inaugural esta mañana, ¿no? Que tiene que ver con las respuestas de los sistemas judiciales a una muestra de casos en nuestra región. Y esto lo hicimos, digamos, es importante mencionarlo, lo hicimos con el apoyo de otras agencias hermanas del Sistema de Naciones Unidas, lo hicimos con el apoyo del MESECBI, que también revisó técnicamente muchos de los productos, ¿no? De estos estudios multidimensionales. Y estas agencias han sido, bueno, CEPAL, OIM, como les decía recién, UNODC, el caso de ACNUD, que aquí tenemos a Pedro, digamos, que han participado de este esfuerzo de revisión de los distintos documentos, que han participado también de un comité técnico asesor que nosotros creamos a los efectos de poder hacer una revisión de estos estudios multidimensionales. Si pasamos a la próxima diapositiva, ahí presento básicamente un documento consolidado de estos 8 estudios multidimensionales que tiene que ver básicamente la finalidad de este estudio de consolidación de los 8 estudios multidimensionales, tiene que ver con llenar vacíos de conocimiento y de información en materia de legislación y políticas públicas. Tenemos, como decía Alejandra hace un rato, leyes integrales de primera y de segunda generación, inclusive de tercera generación también en algunos países, que abordan de una manera integral la violencia contra las mujeres y las niñas, y 17 países o 18 que también tipifican criminalmente el femicidio, o en los códigos penales, ¿no? Con la figura de
digamos, que exacerba justamente el agravante en los códigos penales, pero así todos seguimos teniendo todavía una deuda en materia investigativa para poder contar con evidencia concreta sobre estos factores que les mencionaba recién, que exacerban la violencia contra las mujeres y el femicidio en nuestra región. Todos estos estudios se hicieron con enfoques diversos. No sé si están en la próxima diapositiva. Los hicimos con distintos enfoques que tienen que ver con enfoques de derechos humanos, con enfoques vinculados con el enfoque intercultural, con el enfoque de género, con el enfoque interseccional que también fue comentado y mencionado a lo largo de la tarde, con el enfoque intergeneracional del ciclo de vida, ¿no? Que me parece que este es un punto importante porque tiene que ver también con otro de los aspectos que nosotros resaltamos en los estudios multidimensionales y que voy a mencionar a continuación, y que tiene que ver con el continuum de la violencia, ¿no? Digamos que este es un aspecto fundamental porque no se llega al femicidio, como también se decía hoy en las primeras horas de la tarde, no se llega al femicidio de manera instantánea. Por lo general esto es un continuum, se pasan por diferentes instancias y diferentes formas de violencia que por lo general van de formas muy sutiles y que se van agravando, ¿sí?, con el correr del tiempo. Y lo más interesante también es ver que estas distintas formas en que se expresa la violencia hasta llegar al femicidio, por lo general no están judicializadas. Entonces se llega a esta situación de violencia extrema sin haber pasado por una instancia más de judicialización de distintos casos de violencia a lo largo del ciclo de vida de las mujeres. Nosotros estos estudios los hicimos lamentablemente durante el contexto de pandemia, así que fue un gran esfuerzo poder conseguir información oficial, porque toda la hicimos con información oficial, con encuestas, con cuestionarios autoadministrados, lo hicimos con algunas entrevistas en profundidad a distintos organismos públicos, incluidos también el sistema de justicia, y lo hicimos también, y esto es importante resaltarlo, con los propios testimonios de las víctimas y sobrevivientes, ¿no? Digamos, en un trabajo que hicimos mano a mano junto con las organizaciones de la sociedad civil para poder reflejar el sentir, ¿no?, de las propias víctimas, de las propias sobrevivientes, de sus familiares en los casos de femicidio, y esto le da una cuota de realismo, ¿no?, de mucha potencia a estos estudios para poder reconocer cuáles son las vivencias mismas de las propias víctimas y sobrevivientes. Si pasamos a la próxima diapositiva, voy por una cuestión de tiempo solamente a resaltar tres factores o tres de los principales factores de riesgo que en estos distintos estudios nosotros reconocemos como los que exacerban la violencia y el femicidio. En primer lugar, que ya se habló también anteriormente, tiene que ver con la pobreza, ¿no? Digamos, la pobreza y la desigualdad multidimensionales son dos de los factores estructurales en Centroamérica puntualmente, que es el foco de nuestra atención por el alto nivel de incidencia de la violencia, que de alguna manera exacerba la violencia contra las mujeres y el femicidio. Según el informe de desarrollo humano del PNUD, tanto global como regional, de este año 2022, las mujeres son más pobres que los hombres en términos de ingresos, y esto es el resultado básicamente de una alta concentración de poder económico en manos de los hombres, ¿no? Digamos, de poder económico por un lado y de poder político también por el otro, y especialmente de un conjunto de hombres que abrazan un modelo de masculinidad hegemónica, que creo que tenía que ver justamente, Natalia, con una de las consultas que hacía la jueza, ¿no?, de esta mañana, cuando te consultaba sobre cuáles son los distintos programas que se están implementando a nivel regional para la resocialización de hombres agresores, y este es justamente también uno de los principales objetivos y recomendaciones que nos hemos propuesto desde PNUD y en el marco del programa regional, en el trabajar el tema de masculinidades, ¿no? Digamos, este es un tema fundamental para trabajar tanto en prevención primaria, es decir, antes de que se cometa cualquier acto de violencia, especialmente incluyendo los temas de género en general y los temas de masculinidades en particular en la currícula escolar. Sabemos que este es un tema que es una deuda impresionante que tenemos en toda la región. Sabemos que las currículas escolares están dominadas por movimientos conservadores, que está dominada por la Iglesia, que está dominada por una mirada absolutamente
diría, anacrónica, ¿no? Respecto de cuál es la situación actual que enfrentan las mujeres, que enfrentan las niñas y que enfrentan también muchos hombres con identidades sexogenéricas diversas. Entonces, es importante trabajar en los procesos de resocialización y también trabajar en la prevención secundaria, es decir, en aquellos hombres que ya cometieron un delito, que ya cometieron actos de violencia, y hay experiencias muy concretas, hay experiencias concretas en Perú desde el Estado, hay experiencias concretas en la Alcaldía de Medellín, en Colombia, hay experiencias concretas en el sistema penitenciario aquí en la Argentina, en distintas provincias, y también junto con ONU Mujeres hace unos 4 o 5 años hemos elaborado un documento que sistematiza una serie de experiencias concretas para la promoción de masculinidades no violentas y corresponsables, y me parece que este es un elemento importante como para que puedan rescatar este documento e identificar metodologías promisorias. Decía recién que el tema de la pobreza estructural entonces es un factor que explica la violencia, pero hay otros 2 factores que quisiera resaltar, yo sé que me queda muy poco tiempo, voy a terminar con esto, que tiene que ver con el contexto de violencia que está originado por el crimen organizado. Este es un tema que cada vez nos preocupa y más, porque el crimen organizado tenemos como el imaginario de que está concentrado solamente en algunos pocos países de Centroamérica, pero la realidad es que se está expandiendo a una velocidad realmente muy preocupante en la región, y esto, digamos, con connivencia del Estado, que esto es lo más preocupante aún, ¿no? Incluso también con connivencia, hay que decirlo, con connivencia de los sistemas de justicia. Entonces, por eso los altos niveles de impunidad que encontramos en la región, en contextos de crimen organizado, que utilizan los cuerpos de las mujeres como botín de guerra, en donde vemos formas de violencia cada vez más fuertes, con un ensañamiento cada vez más importante, y esto claramente es un factor que pone a las mujeres en un contexto de muchísima vulnerabilidad. Y por último, el tema de la movilidad humana, ¿no? Que era lo que les comentaba anteriormente. Sabemos que las mujeres que están en tránsito, ya sea porque salen de sus países por situaciones económicas o por situaciones de persecución, etcétera, política o del narcotráfico, pero también en las rutas migratorias. Digamos, yo siempre rescato de los estudios que hicimos, que a mí realmente se me heló el corazón cuando leía, por ejemplo, de muchas mujeres que salen en las rutas migratorias con un kit para la prevención de violencia sexual, porque saben que van a ser violadas en el trayecto. Entonces, y esto es real, salen con un kit porque saben que esta situación van a sufrir cualquier tipo de violencia sexual o de violación en el trayecto. Y por supuesto también en los países de destino, porque no siempre cuando llegan con suerte, vuelven, ¿no? Y en los procesos en los países de destino como de retorno también sufren violencia. Por lo tanto, también las situaciones de movilidad humana son un factor muy preocupante en términos de violencia, de desapariciones forzadas de mujeres y de femicidio. Bueno, tengo mucho para seguir contándoles, pero no tengo más tiempo. Lo único, decirles simplemente que como desafíos para seguir la misma línea de Lea, nos preocupa mucho el tema de los déficits en términos de capacidades institucionales, que en esto vamos a seguir trabajando desde PNUD y seguramente en alianza con MESECVI y con el resto de las agencias de Naciones Unidas para fortalecer las capacidades en materia de transversalización del enfoque de género en legislación, en políticas públicas, en los fallos de los sistemas de justicia, trabajar el tema de masculinidades, porque sabemos perfectamente que el sistema de justicia es un sector altamente masculinizado y de la masculinidad hegemónica, por lo tanto es necesario seguir trabajando en estos temas y, por último, seguir fortaleciendo la dimensión de los datos junto con CEPAL. Venimos trabajando junto con CEPAL en el marco de Spotlight en 2 cursos que estuvimos llevando a cabo, 2 cohortes de un mismo curso de fortalecimiento de medición de la violencia contra las mujeres, y nuestra apuesta es seguir trabajando en conjunto y seguramente también con otros aliados para fortalecer el tema de datos. Así que bueno, quedo atento a cualquier consulta. Gracias. A modo de cierre y antes de dar la palabra al público para que pudieran compartir también algunas impresiones, fíjense que hemos hecho un recorrido
Primero, que tiene que ver con desfocalizar un poco solo el tema de las leyes penales, ¿no? Cuando hablamos de femicidio, feminicidio, estamos hablando de una complejidad que pasa por reconocer primero un contexto, de lo que nos hablaba claramente Sebastián, después un proceso de ver más allá de las leyes penales, y entonces nos hablaba Lea de ese esfuerzo que hicimos sobre revisar las leyes civiles, qué está pasando con las leyes civiles, cómo están en las leyes argentinas, pasó ya por un proceso de revisión de su propio Código Civil, pero pasa necesariamente por el resto de la región, por pensar, bueno, cómo está el matrimonio, cómo están las normas que siguen sometiendo a las mujeres a relaciones de profunda discriminación y de violencia y de subordinación que replican esa violencia. Luego, ver también cómo estamos reparando, que era algo que salía mucho esta mañana, y nos damos cuenta que en la región las reparaciones son muy poco estructuradas, no existe información, las mujeres tienen que atravesar todo un sistema muy complejo penal para después, la narrativa no es suficiente, nos decía Fabiana esta mañana, y luego no tenemos manera, o las maneras que estamos teniendo para reparar a las mujeres no es suficiente. Y en todo este contexto que va mucho más allá de la ley, pues las cifras son relevantes, y eso es un poco el ejemplo que estamos haciendo, pero esas cifras además van más allá y tienen que ver con cómo el derecho reconoce esas obligaciones que nos decía la profesora Pautasi, cómo el Estado se prepara y se articula y tiene presupuesto para realmente generar este proceso, y cómo esos procesos se dan, quiénes participan de esos procesos, qué tan estructurales, también nos decía la magistrada Andrea Muñoz esta mañana, qué tan permanentes, con cuánto presupuesto se cuenta para eso, y cómo estamos viendo las otras estadísticas que son relevantes para el Poder Judicial. Por ejemplo, cómo estamos viendo las estadísticas de violencia sexual, dónde están las estadísticas de violencia sexual contra niñas, por ejemplo, dónde están las decisiones reparatorias para las niñas víctimas de violencia sexual, que muchas veces el Poder Judicial solo se entera cuando la niña ya llega a un estado de embarazo que requiere una intervención del sistema de salud pública, y que muchas veces hemos conocido los casos de Argentina, que por suerte tuvimos esa marea verde fantástica y maravillosa, pero incluso pese a la marea verde, algunas resistencias seguimos teniendo en algunas de las provincias. Sin embargo, el Poder Judicial, ¿dónde está allí, ¿no? ¿Dónde está el papel de esa comunicación entre otros sectores que también nos hablaba la profesora Pautasi al principio? ¿Dónde están los otros órganos del Estado que estén reportando y dando la información al Poder Judicial para que la política pública dentro del Poder Judicial y hacia el Poder Judicial sea una política pública que pueda ser más eficiente? Fíjense que el énfasis de la cuarta ronda de evaluación, ya ustedes pasaron por ahí, ya alguien me decía, soy sobreviviente de la cuarta ronda. Tiene que ver con cómo el Poder Judicial recoge y administra esta información, cómo el Poder Judicial se ve a sí mismo. Entonces el énfasis es reconocernos y revisar, como nos decían. Así que bueno, muchísimas gracias a todas y a Sebastián. Creo que ha sido una mesa fantástica. Yo quisiera escuchar algunas opiniones de las personas que nos están escuchando, así que dejo abierto el derecho de palabra para aquellas personas que quieran hacer preguntas, que quieran saber de dónde bajan todas esas publicaciones maravillosas, que quieran ver los resultados, que quieran profundizar en alguno de los temas que se tocaron en esta tarde. Así que está el espacio abierto para preguntas, dudas, comentarios. Allá tenemos dos preguntas, sí, por acá, por ahora. Gracias. Buenas tardes con todos y con todas. Es un honor y un gusto para mí. Represento al Poder Judicial de la provincia de Corrientes, en Argentina, y solamente quería compartir tímidamente con ustedes, personalidades tan importantes, un pequeño trabajo que nosotros venimos llevando a cabo a través del programa Justicia y Sociedad Civil que tengo a cargo en el Poder Judicial de Corrientes. Este programa está destinado a la promoción de derechos humanos y a la concientización y culturalización jurídica de la sociedad. Hablamos de CEDAW, hablamos de Belén do Pará,
y hablamos de las 100 reglas de Brasilia. ¿A dónde vamos y con quién vamos? Vamos a las escuelas. Comenzamos en las escuelas porque pensamos que los docentes son agentes multiplicadores del cambio para luego llevar a sus alumnos. Y luego seguimos, fueron ya cuando las escuelas, es como que nos quedaron chicas, por decirlo, porque nos fueron invitando otros organismos de la sociedad civil, clubes o iglesias, distintos espacios de la sociedad para ir a dar estos talleres, que no son clases magistrales, son talleres de diálogo con la sociedad. También fue un desafío porque los magistrados y funcionarios no estaban acostumbrados a hablar con el pueblo, entonces un desafío bastante importante. Presupuesto no tenemos, es todo un voluntariado. Los magistrados y los funcionarios van en sus horas libres, generalmente hacemos los jueves a la tarde, los viernes a la tarde, los sábados, como nuestras comunidades están lejos, las personas no solamente en situación de vulnerabilidad, para todas las personas, tenemos comunidades alejadas de las grandes ciudades, de las capitales, entonces es difícil viajar, por lo tanto, y es costoso. Entonces, como nunca hay presupuesto, implementamos la modalidad de que sean los jueces, los magistrados de la zona, los que vayan. Van en canoas para llegar a escuelas donde están en unas islas, van en distintos medios, a veces rudimentarios, pero la idea es llegar. Y respecto de otro tema que se habló esta mañana, de cómo poder ayudar a ese hombre violento a resocializarse, hicimos convenio con distintas instituciones que tienen talleres para hombres violentos, ONGs especializadas en violencia, y son ellas las que nos ayudan. El juez habla con la presidenta de esa asociación y dice: ¿a cuántos hombres podés recibir? Puedo recibir a 5, puedo recibir a 4, depende de la cantidad de instructores, porque son todos voluntarios. Y esa persona luego le va reportando al juez cómo ha ido evolucionando ese hombre violento. Todo es casi doméstico, es todo casero, pero ¿qué nos llevó a esto? Bueno, el artículo 8 en su inciso B y en su inciso E. Muchas gracias por escuchar. Atrás, atrás. Me encanta Pedro. Sí, también otro de la convención. Sí. Hola, buenas tardes. Era una consulta nada más. Primero agradecerles, fue muy rica la información que nos brindaron y quería preguntar, el material de masculinidades no violentas, ¿dónde podemos conseguirlo? Sí, ese es un trabajo que hicimos en el año 2018, la Oficina de ONU Mujeres en Colombia, junto con el PNUD y otros apoyos. Y puede encontrarse en internet, es Experiencias Promisorias de Masculinidades No Violentas y Corresponsables, y está subido en la página de la Oficina de ONU Mujeres en Colombia. Así que con mucho gusto. Me parece que había otra pedido de palabra por allá, pero no sé quién era. Muchísimas gracias por este excelente panel. Quiero hacer un comentario que tiene que ver con lo que estamos hablando desde la mañana, como verán, y ahora de vuelta con las masculinidades violentas, porque estamos nosotros en una etapa previa que consiste en tratar básicamente que nuestros jueces, nuestros operadores de justicia comprendan el círculo de violencia para poder trabajarlo, y también desde los órganos administrativos que tiene que ver con la policía o lo que tenga cada una de las ciudades, que serían los pasos previos anteriores a llegar al femicidio. Entonces, lo que estamos buscando es munirnos de distintas herramientas para poder tratar de que dentro de ese círculo de violencia, tanto la mujer como el hombre o los distintos géneros que convivan puedan salir de ese problema, pero no solamente desde el ámbito de la mujer
como víctima, sino también de la mujer que no quiere separarse porque está en ese círculo, entonces necesitamos herramientas para ello. Sí, bueno, tenemos en las páginas de ONU Mujeres, del MESECBI, de la CEPAL y del PNUD una cantidad de información que les va a ser muy útiles. Hoy lo hemos comentado, les dejamos a ustedes la guía de todas las publicaciones también que hicimos en el marco del Spotlight, en la página del PNUD también. Por allá, otra. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Débora Valle, OM Neuquén. Muchas gracias, realmente hermosísimo haberlos escuchado a todos ustedes. Y un poco teniendo en cuenta lo que hablaba recién la doctora y todo lo que vinieron hablando respecto de la condición de las mujeres en estos círculos crónicos, en muchos casos de violencia, donde además se entrecruzan con otras posiciones y condiciones de la mujer, creo que es muy relevante tener en cuenta un análisis muy contextualizado de la autonomía y qué debe entenderse por autonomía de la mujer en un marco, o en un círculo de violencia, porque enseguida pensamos en la autonomía de la voluntad como primaria en toda decisión que toma una mujer o una niña, y justamente la autonomía de la voluntad es lo que está viciado absolutamente. Yo me atrevería a decir que no tenemos consentimiento, sino que tenemos sometimiento. Simplemente esa reflexión. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a darle un gran aplauso a nuestras invitadas, invitados.